bien, muchas gracias. Para la presentación de la proposición de ley tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes la señora procuradora doña Lila Vanessa García Macarrón por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Esta iniciativa pretende que tenga lugar el reconocimiento que la ermita de Nuestra Señora del Mirón se merece, es decir, que se inicien los trámites para que sea declarada bien de interés cultural. La ermita de Nuestra Señora del Mirón, por si alguien no la conoce, constituye uno de los enclaves más singulares y valiosos del patrimonio cultural soriano. Prácticamente anexa a la antigua muralla medieval, se yergue como testimonio vivo de la espiritualidad, de la historia y la identidad colectiva de la ciudad. Su origen se remonta a 1725, cuando fue construida sobre los restos de una iglesia románica anterior, de la que aún se conserva el ábside, hoy es la sacristía. Este dato, ya de por sí relevante, nos remite a su condición de sede de una de las 35 parroquias que conformaban el casco urbano medieval de Soria. La ermita presenta planta de cruz latina con una sola nave, cuyo crucero se cubre con una cúpula decorada con frescos que representan a figuras tan emblemáticas como San Pedro Apóstol, San Isidro, San Saturio y San Prudencio. En su cabecera, el altar mayor acoge a la Virgen del Mirón, una talla románica de incalculable valor devocional e histórico. Junto a ella, la imagen de San Saturio, patrón de Soria, y su discípulo, San Prudencio, configuran una iconografía poco habitual que refuerza el carácter identitario del templo. La sacristía, además de conservar el ábside románico reformado en el siglo XV con bóveda estrellada gótica, alberga el antiguo retablo de la iglesia y una escalera de acceso posterior al altar mayor, añadiendo interés arquitectónico al conjunto. Esta foto, tomada ayer, es de la fachada de la ermita y tiene a San Saturio, está vigilada por San Saturio, que es el patrón de Soria. Pese a todo esto y a su inscripción en el inventario patrimonial autonómico, la ermita no cuenta aún con la categoría de bien de interés cultural, una omisión que debe ser recogida de forma inmediata. Porque la situación actual no es solo un caso de desidia administrativa, sino de irresponsabilidad patrimonial flagrante que exige reparación urgente, como expondré más adelante. Como he dicho, no solo se encuentra inventariado, sino que también goza de protección integral en el Plan General de Ordenación Urbana de Soria, de modo que estudios tiene ya. Y como la Junta de Castilla y León todavía no la ha declarado bien de interés cultural, ha tenido consecuencias graves. Y es que el pasado mes de mayo de 2024, en vísperas de San Isidro, la diócesis de Osma-Soria encargó a un pintor sin formación en restauración una intervención interior. El resultado, como todos sabrán, fue un auténtico atentado. Los muros se repintaron con colores chillones. Los querubines se transformaron en caricaturas grotescas, con labios carmesí y melenas negras. Y se destruyó la armonía original del conjunto. El repintado fue autorizado mediante una simple declaración responsable, sin supervisión técnica, sin proyecto, sin informe de restauración, sin control por parte del Ayuntamiento ni de la Junta. Estas fotos están obtenidas del Confidencial y se puede ver cómo era antes la ermita, una preciosidad, y la chapucilla que es ahora. Y aquí se puede ver cómo han pintado a los angelotes, que incluso me pongo yo y lo hago mejor. O sea, esto es una vergüenza. Es, aparte de una vergüenza, una vulneración directa del artículo 36.3 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que exige que toda intervención sea realizada por técnicos con experiencia acreditada en la materia. De hecho, es cristalino textualmente. Cualquier intervención en los bienes que constituyen el patrimonio cultural de Castilla y León deberá realizarse por técnico con experiencia profesional acreditada en la materia. ¿Se cumplió esta norma? No. ¿Se exigió la participación de conservadores, restauradores titulados? No. ¿Hubo inspección técnica posterior? No. Y no es que la ermita del Mirón fuera una desconocida. Está catalogada en el inventario de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León con el código JCIL 42-173-0004-012-000. 000, tal y como figura en el propio registro autonómico. Su valor histórico, artístico, social y paisajístico es incuestionable. Por tanto, era obligación de esta Administración haber intervenido, pero como tantas otras veces, el silencio administrativo se convirtió en complicidad. Y para más INRI, el artículo 44 exige autorización administrativa expresa para intervenir en bienes protegidos y nada de esto se cumplió.
En este sentido, cabe mencionar que los defensores del patrimonio, la Asociación de Conservadores, Restauradores de España y la Federación por el Patrimonio de Castilla y León han sido tajantes, calificándolo como un caso evidente de intrusismo profesional. El Plan General de Ordenación Urbana, como he dicho, es claro. La ermita del Mirón cuenta con protección integral, lo que, según la disposición adicional única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, obliga a preservar tanto las características estructurales como los elementos decorativos y acabados. El repintado vulnera directamente esta obligación legal, lo cual justifica no solo una restauración urgente, sino también una protección superior e inmediata, esto es, la obtención de la categoría de bien de interés cultural. La Ley 7/2024 permite que se lleve a cabo el procedimiento de declaración de bien de interés cultural si se cumplen criterios históricos, artísticos o técnicos. Y en este caso concurren todos. También se regulan medidas correctoras y restauraciones en caso de daños. ¿Por qué no se ha hecho? No se trata de elevar un templo por capricho, sino porque lo merece y cumple los requisitos. Y de haberlo hecho, se habría impedido la tragedia que hoy expongo. ¿De qué sirve que una ermita como la del Mirón tenga una protección integral si luego no se mueve un dedo para hacer cumplir la ley? Así, hoy Soria tiene, desgraciadamente, su propio ecceomo, como el de Borja, en Zaragoza. Pero no se equivoquen, la autoría última no recae solo en el improvisado pintor o en la negligente diócesis. La responsabilidad es también política, ya que durante años se ha mantenido una absoluta dejación de funciones, desatendiendo el patrimonio de una provincia a la que solo se la recuerda cuando se trata de prometer y jamás de cumplir y preservar. Aquí se ha permitido el destrozo sin miramientos de una ermita del siglo XVIII sin que nadie se inmute. ¿Dónde están los planes de inspección? ¿Dónde la presencia de equipos multidisciplinares con conservadores y restauradores, como exige, entre otras, la Asociación de Conservadores Restauradores de España, ACRE? ¿Dónde está la acción proactiva para declarar como bien de interés cultural los templos y monumentos más valiosos antes de que los arruinen? Y lo que es peor aún, porque hace escasos meses los grupos parlamentarios Partido Popular y Vox votaron en contra de una proposición no de ley presentada por Soria Ya para declarar este templo como bien de interés cultural. Rechazaron no solo una protección, sino también una obligación. Ahora imagino que se lamentan o deberían hacerlo si son mínimamente consecuentes al ver lo que ha pasado por no tener esa protección. Y es que era un deber legal el de proteger el patrimonio, conforme establece con contundencia el artículo 42 de la mencionada Ley 2024, el cual establece en su punto primero: la Consejería competente en materia de patrimonio cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier obra o intervención en cualquier bien incluido en el Censo de Patrimonio Cultural de Castilla y León cuando existan indicios de que éstas pudieran provocar la pérdida o deterioro de los valores culturales del bien o un grave riesgo para el mismo. ¿Acaso no concurren estos valores en la ermita del Mirón? Porque, aunque no esté declarada bien de interés cultural, sí forma parte del inventario de bienes del patrimonio de Castilla y León, como he dicho. Es decir, está reconocida y protegida dentro del marco patrimonial de Castilla y León. Por lo tanto, la Junta tenía potestad y responsabilidad para frenar el repintado chapucero que ha convertido esta joya barroca en un esperpento estético que avergüenza a Soria y a toda Castilla y León. Y no solo la Junta, fue precisamente el Consistorio de Soria quien en 2006 otorgó a la ermita ese nivel de protección y conservación integral que ya he mencionado, el más alto reconocido. Según ese mismo plan, los edificios con este nivel deben mantenerse en su estado actual, tanto en lo relativo a sus aspectos estructurales como a los decorativos o de acabado. Es más, el Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Casco Histórico de 2014 ya contemplaba expresamente que cualquier intervención de mantenimiento que implique cambio de color o textura requería la solicitud de licencia, algo que el Obispado de Osma Soria no cumplió, pintando la ermita con técnicas y materiales inadecuados, sin autorización técnica ni dirección profesional cualificada, ni control institucional. Estamos, por tanto, ante una cadena de negligencias por parte del Obispado como propietario, del Ayuntamiento como autoridad urbanística y de la Junta como agente garante del patrimonio cultural. Y ahora lo mínimo exigible es que se restituya la decoración original del templo, tal como fue antes de la lamentable actuación
conservación y para ello es imprescindible declarar la ermita bien de interés cultural para garantizar la intervención de profesionales titulados, la supervisión técnica rigurosa y la restauración conforme a los principios establecidos en las cartas internacionales de conservación. Si esta ermita no es un bien cultural digno de protección, y termino ya, entonces la palabra patrimonio ha dejado de tener sentido en esta comunidad. Soria merece respeto y su historia también, y es hora de cumplir la ley y de actuar en consecuencia. Gracias. Señora García Macarrón, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en su argumentación, que es bastante sorprendente, por otra parte, proveniendo de una persona que lleva aquí ya varios años. Ha afirmado sin rubor que el hecho de que se hubiera declarado bien de interés cultural la habría protegido. Pero bueno, ¿no está usted aquí estos años? ¿No ha visto destrozar calzadas romanas, campamentos? En fin, ¿qué cosa se ha salvado de la destrucción por ser bien de interés cultural? Si lo hubiera declarado de Béjar, quizás sí. Si hubieran trasladado la ermita del Mirón a Béjar, probablemente estaría protegida y restaurada. Y quizás sea más útil trasladar nuestro patrimonio a Béjar o a Salamanca capital, allá donde haya un prócer de la patria dispuesto a defender su pueblo cual cacique de los buenos tiempos. Hemos hecho una ley de patrimonio que no ha servido para nada. Para nada. Porque hemos quitado de ella las dos cosas importantes: la financiación y la capacidad sancionadora. Y las leyes que no tienen capacidad sancionadora simplemente no sirven para nada. En palabras de nuestro ilustre Sarantonja, esto es como tirar los muebles de uno por la ventana. ¿No se acuerda? Mítico. Gran frase. Para un consejero de Cultura y Patrimonio. Decir que él no puede hacer nada porque si la gente tira los muebles por la ventana. ¿Alguien ha sancionado a la diócesis de Soria? Pues allí también suenan las campanas. Allí también suenan las campanas. Y quizás fuera bueno que el consejero de Cultura y su equipo de Patrimonio, en vez de disfrutar de un viaje a Osaka, como han disfrutado estos días, ¿verdad?, pues se hubieran acercado por Soria, que no está tan lejos como Osaka, a pesar de que aún no esté construida la autovía. Aún se tarda menos en ir a Soria que en ir a Osaka. Pero bueno, eso, en fin, sino uno de nuestros últimos ilustres premios de Castilla y León, soriano de adopción, Sánchez Dragó, levantara la cabeza, pues igual diría que esto es un escándalo, porque siendo él de Soria adoptado, pues esto estaría resuelto. Pero como ya no está entre nosotros, pues quizás esto ha evitado que se tomen las medidas necesarias. Señora García Macarrón, naturalmente va a contar con nuestro apoyo, pero nos gustaría un poquito más de contundencia, y he de decírselo, sé que este no es su fuerte, la contundencia, pero alguna vez habrá que sacarle algún color a quien tiene la responsabilidad de vigilar por la protección de nuestro patrimonio y por la aplicación de las leyes. Una responsabilidad que va más allá de cuidar de las parroquias de su pueblo. Buenos días, señorías. La historia de la ermita de Mirón es la historia misma de Soria. Hoy nuestras administraciones, como bueyes obstinados, se han detenido en su responsabilidad de proteger este patrimonio y todos exclamados, alarmados, decimos «Mira, Mirón», ante el desastre producido, como la leyenda, ¿no? Pero lo que ha ocurrido no es una simple restauración fallida, sino un auténtico atentado contra el patrimonio. El blanco del interior ha sido transformado con color salmón chillón,
que chilla al emparejarlo con el azulete con el que han coloreado la cúpula. Y lo más grave, los querubines que coronan las columnas han sido repintados al más puro estilo Kirchner, perdiendo prestancia, menguando su valor histórico-artístico. Ece homo de Soria, le dicen, aunque, a diferencia del famoso caso del Ece homo de Borja, donde la intervención surgió de la equivocada pero sincera devoción de un particular, en Soria el desastre se produjo con todos los permisos administrativos y con la pasividad de las administraciones competentes. El Ayuntamiento Socialista de Soria ha demostrado una grave falta de control sobre nuestro patrimonio durante lo que ha sido un verano vergonzoso, como dicen los concejales de Vox en Soria. El propio consistorio admite que no se autorizó ningún proyecto concreto, efectivamente, ni concreto ni abstracto. La situación se tramitó mediante una declaración responsable cuando nos hallamos ante un bien con protección integral. No hay quien lo entienda. Señorías, en Soria hemos presenciado una doble degradación, estética y ética. Mientras los ángeles barrocos eran transformados en caricaturas kitsch con ojos estrábicos, melenas negras y labios carmesí, como decía la señora García Macarrón, el alcalde se convertía él mismo en una suerte de querubín grotesco de la política, erigiéndose en Pontifex Maximus desde su improvisado papamóvil. Sí, el alcalde Carlos Martínez, asperjando, bendiciendo a sus fieles seguidores con una escobilla de baño en la mano. Esperemos que al menos estuviera limpia. Mientras el patrimonio se deterioró, no solo pudo desagradar seguramente a muchos de ustedes, de sus correligionarios, sino también se ha burlado de lo sagrado, ofendiendo a creyentes, conducta que de paso les digo que ha motivado la apertura de diligencias judiciales por ofensa de sentimientos religiosos. Y este es el político que ha coronado líder del Partido Socialista en Castilla y León, pero eso no es mi problema, claro está. Pero, señorías, el desastre de Mirón no tiene un único responsable. Cuando una administración falla, otra debería proteger nuestro patrimonio. Pero en este caso hemos presenciado una dejación de funciones doble. Y es que la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, ha mostrado una flagrante dejación de funciones. Se ha desentendido completamente el deterioro de la ermita del Mirón. Su excusa, no se trata de un BIC, nos diría seguramente el consejero Santonja, pero, señorías, la ermita está inventariada. Goza de protección en el inventario de bienes de patrimonio cultural de Castilla y León. Miren, la Ley 7 de 2024, que la han aprobado hace pocos meses, es clara, otorga a la comunidad plenas competencias para proteger estos bienes inventariados. El artículo 8 faculta a la Junta para iniciar expedientes BIC de oficio. No había que esperar al desastre. La Asociación de Conservadores Restauradores lo confirma. Estas intervenciones requieren autorización administrativa, requieren dirección técnica especializada, requieren supervisión periódica. La Junta ha ignorado todas estas obligaciones legales. Su gestión patrimonial ha sido meramente reactiva, solo actúa cuando el daño ya es irreparable y a veces, pues si no se puede reparar, veremos. La presente iniciativa, por tanto, centrada exclusivamente en la protección de la ermita, merece todo nuestro apoyo, señora García Macarrón, frente a la PNL que se presentó en diciembre de 2023, que desde Vox entendimos que cedía del ámbito patrimonial e invadía competencias urbanísticas municipales. Pero queremos presentar una enmienda con dos matices. Por una parte, para precisar la referencia a la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con el fin de dotar de mayor concreción jurídica a esta iniciativa. Y, por otra parte, porque creemos que desde las Cortes no debemos instar a que sea un BIC, un bien de interés cultural, pues entendemos que deben ser los servicios técnicos de la Consejería los que determinen cuál es la mayor protección que se le puede dar y si se dan los valores singulares que así determinen específicamente un BIC.
Entonces, el texto de nuestra enmienda quedaría de esta manera. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, inicien los estudios y los trámites necesarios para establecer la figura de protección más adecuada a fin de proteger la ermita de Nuestra Señora del Mirón, en Soria, antes de que finalice la presente legislatura. Y ello porque en Vox no vemos piedras antiguas en Mirón, como Machado vemos el alma de España. Porque este patrimonio no es un decorado turístico, que a veces está confundiendo la cultura, el arte del patrimonio con un Hollywood, y no es así. Es nuestra memoria colectiva esculpida. Y, señoría, los pueblos sin memoria están condenados a perder su futuro. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. La ermita de Nuestra Señora de Mirón es otra de las muchas joyas que podemos encontrar en Soria. No voy a detallar nada sobre la arquitectura de esta ermita porque ya la señora García Macarrón lo ha hecho tanto en su iniciativa como en la explicación de la misma. Pero sí quiero decir que la ermita de Mirón está catalogada como bien del patrimonio cultural. La ermita de Mirón está catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana de Soria como edificio singular con un nivel de protección y conservación integral, el máximo reconocido. Que la ermita de Mirón está incluida en el inventario de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León. Pero como realmente debería estar catalogada, es como bien de interés cultural y así poder evitar no solo esta, sino otras barbaridades que se pueden llegar a cometer con nuestro patrimonio. Sí, con el patrimonio de Castilla y León, que como ya les he dicho en otras intervenciones en esta comisión, tenemos mucho patrimonio, pero es finito y no podemos dejarle perder como estamos haciendo reiteradamente. Debemos de cuidarle y, aunque sea reiterativa en mi petición, le debemos proteger. La parroquia de Santa María la Mayor de Soria promueve la actuación de conservación ordinaria de la ermita del Mirón de Soria, junto con la diócesis Osma Soria, encargando un repintado a la ermita a un pintor, no restaurador, que es lo que se debería de exigir, un pintor. Y lo que históricamente era blanco y con una luminosidad que llamaba la atención, ya no. Ahora es rojo y blanco, por lo que el interior de la ermita ha cambiado su aspecto por completo. En julio del 2024, cuando salta a las redes sociales y se publican los resultados del repintado de una serie de angelotes barrocos, alineados en la parte superior de las dos paredes que jalonan la nave central de esta ermita, originaria del siglo XIII, de la restauración de la estatua del querubín en lo alto de la iglesia central del monasterio, se persona el responsable de la pintura, tiñó el cabello y las cejas del querubín de rojo oscuro, resaltó sus ojos y modificó sus labios también de rojo oscuro. Pero continuamos. Los elementos decorativos, como el resto de los querubines, también han sido intervenidos de manera tosca. El pintor restaurador, es decir, el que ha hecho esta obra, colorea la abundante cabellera del resto de los querubinos y ahora están amorcillados y, claro, también les pigmentan las cejas, digo yo que para coordinar su obra, y resaltan los ojos y el retocado de rojo intenso de los labios en todas y cada una de las figuras moldeadas de yeso de color blanco. El resultado fue tan llamativo y polémico tanto por su acabado como por el desastre realizado. Como consecuencia de todos estos hechos y de que la diócesis lo que solicita al ayuntamiento es una declaración responsable de obras y usos para pintar el interior de la ermita, mecanismo administrativo para la ejecución de obras menores
que no exigen licencia municipal. Se pide por parte del Ayuntamiento explicación a la diócesis de Osma-Soria. La respuesta es inmediata: el cierre de la ermita de Nuestra Señora del Mirón, mientras se resuelve el problema. Pero nos aclaran: el resultado de la intervención fue, según lo previsto, a excepción del acabado final de los ángeles de las cornisas, que no ha sido el adecuado. Y lo dicen, ¿eh? Ese es el único problema, que no ha sido el adecuado. Ante estos hechos, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, anuncia la intención de investigar lo que en ese momento ya tiene una extraordinaria repercusión nacional. Pero la noticia también se salta a la esfera internacional y en el rotativo británico The Guardian se ha hecho eco de la intervención del templo soriano con la siguiente titular: la renovación fallida de la Iglesia española, de una Iglesia española, deja a los querubines con cara de sorprendidos. El diario londinense añade que los resultados profesionales en España, que los restauradores, profesionales en España están exigiendo explicaciones después de que una iglesia histórica en la ciudad de Soria fuera sometida a una audaz remodelación que dejó a los querubines del edificio sorprendidos y a los amantes del patrimonio local en pie de guerra. El Ayuntamiento abre un expediente para investigar si se ha producido algún daño en el patrimonio de la ermita y que sean los técnicos especialistas los encargados de resolver el expediente. Pero la responsabilidad, porque sí que hay que buscar responsables de las obras mal ejecutadas en la ermita del Mirón de Soria, en primer lugar, es de la propiedad, en este caso, la diócesis de Osma-Soria, pero también la Junta de Castilla y León tiene su propia responsabilidad al ser la Administración con competencia sobre el patrimonio cultural. Y aunque no sea Vic, que no es necesario para esto que fuera Vic, en la disposición adicional única del Reglamento Urbanístico de Castilla y León se entiende por grado de protección integral el que tiene aquel que afecta a todo el inmueble, preservando, por tanto, todas sus características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido. Pero todo esto no hubiera ocurrido si la Junta de Castilla y León hiciera bien su trabajo. Esta ermita está incluida en el inventario de bienes de patrimonio cultural de Castilla y León y la Consejería tiene la responsabilidad, vigilando, para que todos estos desastres no sucedan. Se pueden hacer restauraciones, se puede pintar, se puede modificar, pero la Junta de Castilla y León tiene que vigilar que todo se realice correctamente y con los profesionales adecuados en cada acción. ¿Cómo me gustaría saber qué está haciendo la Junta, en concreto la Consejería de Cultura, para solucionar lo que ha ocurrido en la ermita del Mirón en Soria, si es que ha realizado alguna acción? La noticia de Guardian habla de España, pero debería de hablar de Castilla y León, que es la responsable de que se sucedan todas estas barbaridades que afectan y de qué forma al patrimonio artístico y cultural de nuestra tierra. Esta iniciativa va a tener el apoyo de nuestro grupo, pero nos parece poco pedir solo que se declare Vic, porque eso no es la solución, aunque hayan visitado la ermita para ver lo que ha pasado. La solución, y debería de ser inmediata, es que la Junta de Castilla y León se ponga de manos a la obra y solucione este despropósito, que no se va a arreglar solo cerrando la ermita. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días y gracias también a la señora García Macarrón por acercarnos una vez más a una de las realidades de nuestro patrimonio cultural. La ermita de Nuestra Señora del Mirón y sus alrededores yo creo que han sido perfectamente descritos por la proponente. Nos ha detallado sus orígenes, sus características arquitectónicas, sus retablos, sus tallas, sus frescos. En los antecedentes figuran también pues, sus historias, sus espectaculares vistas
su relación con la literatura, con Antonio Machado, con el río Duero. Igualmente nos ha relatado en su intervención el debate producido el 15 de diciembre de 2023, donde dentro de una PNL más amplia se solicitaba lo que hoy vuelve a reiterar sobre la ermita del Mirón. En aquella ocasión, Partido Popular y Vox, por los argumentos expuestos en su día, tanto por la señora de la Fuente Ruiz como por el señor Suárez Arca, y que figuran en el diario de sesiones y que aquí tengo, pues nosotros, tanto el Grupo Popular como Vox, votamos no a esa iniciativa. Es verdad que en ese momento éramos socios de gobierno y participábamos, independientemente de quien dirigiera la Consejería de Criterios Comunes. Hoy, en coherencia, nosotros haremos lo mismo y votaremos en contra de la propuesta de resolución tal y como está presentada. Y, por supuesto, que volveremos a ensalzar todos los valores artísticos, culturales, etnográficos que atesora Soria. Yo mismo lo he reiterado siempre que he tenido ocasión, y mi compañera, Lorena de la Fuente, buena, gran conocedora de Soria, hablaba en el referido debate de las innumerables bondades de la provincia de Soria, un rincón de España que atesora una riqueza cultural, paisajística, histórica, única. Hoy, como vemos, el debate se está centrando, por un lado, en la barbaridad cultural que se produjo a la hora de acometer una actuación de reparación, de mejoras en el interior de la ermita, y, por otro lado, en la solicitud de declaración de BIC del inmueble. Pero no confundamos, señorías, el fondo de la cuestión. Creo que todos coincidiremos en que lo que se produjo en la ermita fue una aberración, un despropósito, un sinsentido, o como queramos calificar, una actuación deplorable. Pero con todo el respeto a las distintas intervenciones, no nos parece correcto, como figuran los antecedentes, y hoy ha vuelto a afirmar, al menos la señora García Macarrón, al argumentar que si la ermita hubiera estado declarada BIC, esto no hubiera producido. Primero, porque si esto fuera así, había que declarar BIC con esta categoría a todos los bienes culturales de Castilla y León. Y saben que si eso no es posible por varios motivos. Primero, porque estaríamos devaluando una catalogación que necesita de rigor, de baremos, de decisiones técnicas y avalados por profesionales, no por decisiones políticas. La declaración BIC de un bien del patrimonio cultural de Castilla y León debe basarse, como digo, en la concurrencia y valores singulares en el bien en cuestión y analizarlo desde el punto de vista de su excelencia respecto al patrimonio cultural de toda la comunidad. Reitero, es un procedimiento administrativo y técnico y es el único lenguaje válido. Así de sencillo. Y, en segundo lugar, porque la ermita del Mirón ya tiene, como se ha dicho también, una protección integral dada por el Ayuntamiento de Soria en su Plan General de Ordenación Urbana, donde el documento, el Plan General, señala que este grado de protección se establece para aquellos edificios que, por su antigüedad, rareza, valor arquitectónico, coherencia interna o integración paisajística, deban mantenerse en su estado actual, tanto en lo relativo a sus aspectos estructurales como los decorativos o de acabado. Y así es como está inventariada la iglesia de Nuestra Señora del Mirón. Por lo tanto, aunque no sea el fin de la señora García ni de algunos de los intervinientes en este debate, les recuerdo que al estar inventariado este bien y ante cualquier actuación en este edificio o en cualquier otro con una calificación similar dentro del Plan General de Urbanismo de la ciudad de Soria, hay que presentar un proyecto al Ayuntamiento que tiene que ser examinado por técnico competente previa a la concesión de la autorización correspondiente. Por lo tanto, si llegado a este punto, yo lanzaría dos preguntas al aire que también se hacía la señora García Macarrón. ¿La diócesis de Osma-Soria, propietaria de la ermita, ha pedido permiso para realizar las actuaciones señaladas? Y la segunda, ¿el Ayuntamiento ha concedido la autorización correspondiente? Lo que sí que nos atrevemos a señalar es que en esta desafortunada actuación la responsabilidad de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte es exigua. No voy a decir que no exista, es exigua, por no decir menor. Pero yendo a lo positivo del tema que estamos debatiendo.
Lo que desde el Grupo Popular concluimos es que si para algo está sirviendo este lamentable episodio es para aprender y no volver a caer en los mismos errores. Y lo primero que todos, señorías, todos debemos hacer es insistir que para este tipo de intervenciones deban realizarse por profesionales de la restauración, un arquitecto, arqueólogo, historiador, un restaurador, un conservador, con los estudios necesarios y las autorizaciones oportunas. Aunque solamente fuera por conseguir este fin, ya sería positivo que estuviéramos hablando de este asunto. Alude la señora García Macarrón y otros intervinientes que la ermita se encuentra dentro del inventario de bienes del patrimonio cultural, y es cierto, al igual que otros 270.000 más. 270.000 más. Declaramos a todos BIC. Es una posibilidad, pero creo que no fuera la más acertada. Creo que es bueno aprovechar este momento para recordar el funcionamiento de la Junta para abordar estas situaciones. Por cierto, el mismo que ha existido siempre. La solicitud para incoar estos procedimientos puede iniciarse a petición de cualquier persona física o jurídica, pero la decisión sobre la incoación es siempre potestad de la Administración. Y para adoptar tal decisión, la Consejería, a través de la Dirección General de Patrimonio, inicia un periodo de información previa. Se trata así de establecer unas prioridades, tratando de proteger de forma preferente aquellos bienes integrantes del patrimonio que tienen más relevancia desde el punto de vista histórico, artístico, cultural, que suponen un hito singular de nuestro patrimonio. En estos momentos, y como bien sabe su señoría, pues han sido varios de la provincia soriana que han sido ya resueltos, se prioriza la resolución de los expedientes incoados desde hace años, que aún están pendientes de resolver y que requieren un trabajo minucioso, actualizado, completando documentación y realizando los trámites exigidos por la normativa vigente que incrementan la seguridad jurídica y la participación social. Eso no es óbice, no es obstáculo para iniciar otros nuevos. Yo ya finalizo. La Consejería siempre está dispuesta y abierta a colaborar con los titulares de los bienes, pero sin olvidar quiénes son los responsables de los bienes y también, como hemos dicho en más de una ocasión, la limitación de los recursos que existe para atender todas las necesidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones. Insisto, la Ley 7/2024 permite que se lleve a cabo el procedimiento de declaración de bien de interés cultural si se cumplen criterios históricos, artísticos y técnicos, y en este caso concurren todos, así que no hay excusa. Estas fotos las hice yo ayer. La ermita está cerrada, claro, para que no se vea la chapucilla de dentro, pero la puerta tiene un cristal y pude poner el móvil para hacer estas fotos. Se ve desde fuera perfectamente que sigue igual que al principio, que no se ha hecho nada. Que, por cierto, ya podían limpiar los cristales de la puerta porque, bueno, igual lo hacen queriendo para que no se vea lo que hay dentro, porque, madre mía, cómo están. Señor Igea, tiene toda la razón. Tener la declaración de bien de interés cultural no obliga a nada, pero bueno, si se tiene, pues ya se puede dar guerra y se puede insistir en que cumplan con su deber que tienen sin que sea declarada de bien de interés cultural. Sí voy aprendiendo, sí, pero es que como la esperanza no la pierdo nunca, pues sigo insistiendo. Señora Pérez, ha explicado correctísimamente los artículos de la ley que apoyan esta proposición no de ley. Pero no aceptamos la enmienda, porque al final la ermita del Mirón sí que tiene esas figuras de protección. El Plan General de Ordenación Urbana de Soria, en el catálogo aprobado en el 2006, se incluye como edificio singular y se cataloga con el nivel de protección y conservación integral, como ha dicho también usted y los intervinientes. Ya tiene una figura de protección que ha sido insuficiente para protegerla. Tiene que ser bien de interés cultural para tener una protección adecuada, porque esa es la protección que tiene que tener. Además, dentro de los trámites que ponemos en la propuesta de resolución ya se incluyen los estudios que tiene un montón, que por eso está ya catalogada, está en un plan, está inventariada. Esos estudios ya están, pero bueno, se entiende que entran también dentro de los trámites para el estudio para poder declararla bien de interés cultural. Yo es que sigo sin ver la excusa para hacerlo. Encima, además, es más fácil, porque hay menos que trabajar. Al tener ya estudios hechos y estar en todos esos planes e inventarios, pues ya está, parte del trabajo hecho.
Señora Gonzalo, gracias también por su intervención. La protección y catalogación que ha mencionado incluye, como he dicho, esos estudios necesarios ya para declararla bien de interés cultural. Y tiene razón también en que hay que cuidar y proteger nuestro patrimonio, el de toda Castilla y León. Que hayamos sido noticia por esto a nivel internacional es tristísimo. Antes éramos por el Numancia, ahora lo somos por esto. La Junta hizo una visita técnica, eso es lo que hizo la Junta en este tema. Se acercó allí a la ermita para evaluar el estado y determinar cómo revertir esto. El director general de Patrimonio, el señor Prieto, lamentó el resultado y dijo: se han abierto los trámites necesarios para abordar la situación. Pero claro, a ver si se arregla. Como digo, esas fotos son de ayer y sigue igual. Como todo en Soria, va despacio. Y señor Ruiz Medrano, a ver, si el texto exactamente no es correcto, no le gusta, pues podían presentar alguna enmienda y cambiarlo, pero tampoco. Cuando en otras ocasiones en esta comisión he pedido declarar algún bien de interés cultural, me decían que estaba mal hecho, que no se decía, y es verdad, no se dice así directamente, que se declare BIC. Y ahora que lo hago bien y digo que se inicien los trámites necesarios, pues tampoco me apoyan. Yo ya no sé qué hacer. Bueno, eso, si es que lo que pido es que se inicien los trámites, que tampoco pasa nada. Que se declare en bien de interés cultural todos los bienes de esta comunidad, hombre, es imposible. Yo pido que se declare este, el resto que los pidan los interesados. Y esto también lo he dicho en otras ocasiones. ¿Ves? Si es que aprendo mucho yo aquí, pero aunque haga las cosas bien tampoco me las aprueban, no sé ya qué hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Y dice que lo que ha pasado tiene que servir para aprender. Pues no veo yo, porque seguimos en las mismas. Así que, nada, que gracias a todos por sus intervenciones, a ver si se arregla esto, y les invito a Soria, cuando esté arreglado, a comer unos torreznos y a ver la maravilla de ermita que se quedará cuando esté como era antes. Gracias. Debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En consecuencia, votos emitidos 18, votos a favor 8, votos en contra 10. Queda rechazada la proposición no de ley debatida. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.